Buenas noches, mi nombre es Sebastián Otao y en esta ocasión voy a hablar sobre la actividad de aprendizaje número 10, la cual es la evidencia número 8, la cual se trata sobre la incidencia de los costos de la distribución física internacional. Primeramente vamos a hablar sobre qué es la distribución física internacional, la cual se abrevia en DFI. Es la operación que permite y se puede llevar a cabo para poder transportar un objeto, una mercancía o una carga desde un lugar a otro, es decir, la importación y exportación de la mercancía. En este proceso se pueden intervenir varios actores. En la exportación e importación interviene el operador logístico, puede intervenir, también puede intervenir un agente de aduanas, puede intervenir también el puerto, los medios de transporte por donde se va a transitar. Adicional a esto, hasta pues, el puerto de destino, también las aduanas, todo lo que tenga que ver para lograr que la mercancía llegue de un punto de origen a un punto de un destino final con una respectiva característica. Esto tiene un tiempo adecuado y se llama tiempo de tránsito, tanto para el importador como el exportador. Eh, Se va a requerir también una serie de documentos, los cuales son importantes para poder realizar las operaciones. Un ejemplo sería la carta aporte, una guía aérea y el conocimiento de un embarque. Serían algunos de los ejemplos. Uno de los procesos que se deben de cumplir sería más o menos de empaque o embalaje, los cuales se tienen que regir mediante sus 3P: protección, preservación y presentación. Hay diferentes tipos de embalaje que puedes ir desde toneles, guacales, cajas, eh, entre otras cosas, o que vayan bien empacadas. También hay embalajes reglamentarios que son de madera en bruto o madera maciza, y otros que no son reglamentarios, que son derivados de la madera, eh, como acerrín y iguales a este. Para dar respuesta a la primera pregunta, tenemos que dice, ¿cuál es la incidencia de las tasas de cambio de la importación y exportación de las mercancías desde el punto de vista de distribución física internacional? Bueno, primeramente, lo primero, que es el cambio de la moneda, afecta bastante la importación y exportación. Esto se deriva en por qué, porque digamos el valor de una moneda frente a otra, en este ejemplo tenemos peso colombiano y dólar, podríamos dar de ejemplo. Esto se llama con un poder adquisitivo. Esto, digamos, puede, como cuántas cosas, materiales, materias primas o materiales puedo adquirir con una cierta moneda que con la otra no puedo. Es decir, si compramos algo con la moneda colombiana, ¿sí? No podríamos comprar algo, muchas cosas o bastantes cosas en Estados Unidos, por ejemplo, donde manejan el dólar. Sería porque también tendríamos un inconveniente de que nuestro peso es más devaluado que el de ellos. Entonces eso cambiaría. En cambio, si alguien de Estados Unidos eh, compra acá en Colombia, puede comprar muchas más cosas y adquirir muchas más cosas, las cuales es por relación del peso o de esta moneda. Digamos, una moneda cuando pierde precio en el mercado de moneda, pierdes mercado adquisitivo, precio adquisitivo. Entonces, lo que, digamos, da un ejemplo.
lo que ya no puedo comprar lo mismo de antes si mi moneda ha perdido valor. Es decir, ya no puedo comprar algo si mi moneda, digamos, si mi peso colombiano se ha devaluado frente a otros países. Pero otros países sí pueden consumir nuestros productos a un precio menor y esto haría que llegaran un mayor número de clientes también. Esta revaluación de la moneda también se puede dar un incremento o decremento. eh, no es una decisión de la autoridad monetaria, sino de, de desequilibrios en la balanza comercial de un país. Entonces, pues por eso se deriva la devaluación de la moneda. La siguiente pregunta que nos dice la evidencia es: a través de un ejemplo, explique la distribución física internacional con un producto de su preferencia, incluyendo los costos, y determine su ejecución. Entonces, pues, bueno, eh, las primeras etapas para la distribución física internacional empieza desde establecer el tipo de naturaleza de la carga, es decir, que necesitamos eh, exportar, digamos, en una de las actividades que nosotros ya hicimos, exportamos botas industriales, ¿sí? Entonces, digamos, si miramos esta naturaleza, es un producto que se puede, digamos, en distintos materiales y estos materiales son asequibles y flexibles para su embalaje. Es decir, digamos, si es un compuesto también, digamos, general, puede, digamos, si es unitarizada o puede ser general, a granel, es decir, que van de unidades, unitarizadas y no unitarizadas que van en conjunto. La naturaleza de la carga tiene que ser ver si es perecedera, tenemos que ver si es frágil o peligrosa y carga de dimensiones y pesos especiales. Que digamos en este caso que hablamos de las botas de industriales, es, digamos, supongamos que es materiales en cuero. Entonces no es una carga que se pueda dañar fácilmente y es fácil de transportar. Y no necesitamos una importación de manera rápida y eficaz, ¿sí? Porque no es algo que se pueda perecer. Y tampoco se demarca como una carga frágil. Porque, digamos, si golpeamos los zapatos o algo así, o digamos si las empacan mal o algo así, no es fácil de que se rompan. Entonces tampoco se volvió carga peligrosa y tampoco es muy extradimensionada. Determinamos por segunda vez la preparación de la carga de acuerdo al embalaje y los distintos artículos. Entonces, digamos, primero que es el embalaje, en el embalaje necesitamos identificar lo que es los tres trayectos geográficos. eh, Primero, el país exportador, el tránsito internacional y el país importador. Para esto se requiere un embalaje siempre diferente eh, y pues adicional a eso, digamos que es un embalaje también más resistente se necesita por el tránsito y el tiempo que se va a tener esto en trayectoria. El marcado tenemos que tener en cuenta porque es la forma en que identificamos cada pieza o la carga donde va efectuada, digamos, en esta, como decíamos en el ejemplo, nuestras botas, por decirlo así. Entonces necesitamos marcar eso. Y la unitarización digamos, se dice el agrupamiento de uno o más ítems. Es decir, digamos, si yo exporto las botas y exporto 4000 pares de botas, entonces tengo que colocarlos, digamos, pallets o enviarlos la mercancía en lo más compacta para que sea más rápido, sea quepa más y para que genere mucha más facilidad de manejo, ¿sí? Y no haya tanto daño para la mercancía.
Eh, Adicional a esto, bueno, mm, después de esto, podemos seguir con el proceso que se llama la elección del transporte, que es donde nosotros elegimos dónde transportar la mercancía de la fábrica hasta, digamos, el puerto, ¿sí? Hasta el puerto de salida. Es decir, entonces, con esto, digamos, ya debemos hacerlo por medios de, digamos, nosotros lo enviaríamos marítimo, porque como no necesitamos que sea de manera rápida, entonces, como no es una mercancía que, digamos, se va a perecer o que la necesitamos de un tiempo de transporte urgente, entonces por eso decidimos enviarlo vía marítima. Digamos, y para nosotros enviarla desde el puerto, aproximadamente se tarda entre 14 y 16 horas en llegar la mercancía transportando la vía terrestre hasta el puerto de Cartagena, donde parte y es inicialmente nuestro puerto de embalaje, de salida, para la exportación del producto. De ahí más o menos se embarca y dura aproximadamente, se embarca en containers de peso, y dura más o menos aproximadamente pues con la documentación y llevando todos los papeles al regla, registros de aduana, todo en regla, y cumpliendo todas las normas de ley para poder enviar el producto. Más o menos empieza su viaje y puede tardarse más o menos 2 meses o un mes hasta su punto de destino, donde se descarga el container y pasa por un filtro, que también es un filtro aduanero, los cuales revisan la mercancía y adicional a esto, pues se embarca. Bueno, se revisan los agentes aduaneros revisan dónde se embarcó la, la mercancía y digamos en el transporte terrestre lo recogió en transporte terrestre para llevarlo hasta un punto de destino final. Eh, ya que pues para llevarlo más asequible al usuario. Digamos, digamos, los que intervienen en la ejecución de ese proceso puede ser el exportador, también puede ser la empresa que exporta, la empresa contratista o la empresa también de transporte o si no, si nosotros, digamos, la empresa tiene su propia flota de vehículos para distribuir, entonces, digamos, también influyen. Eh, la fabricación del calzado, si nosotros somos nosotros mismos, el embalaje, los que hacen el embalaje, los que transportan, entonces todo esto representa también costos. El transportar la mercancía de un punto a otro, de llevarla hasta el puerto, entonces todo esto representa costos también, ¿sí? Eh, Estos costos van incluidos dentro del contrato que nosotros hacemos inicialmente. Más o menos, en los seguros también van incluidos. Más o menos, el transporte que nosotros gastamos en dinero monetario es de el transporte, lo que se va de acá a Cartagena, es enviando más o menos 4.000 pares de zapatos. Hay que pagar más o menos un total aproximado de 5 millones para el transporte hasta el puerto. En el barco se gastan más o menos de a 10 millones para poder enviar eh, los zapatos o las botas hasta donde tengamos que enviarlas. Y el transporte de allá hasta el punto de destino, eso sí, también va a costa de nosotros, que va también incluido en el contrato, para que todo le llegue directamente a la puerta de nuestros clientes. Entonces, digamos que más o menos son unos costos de aproximados de transporte entre 20 millones de pesos. Igual nosotros hacemos un contrato donde liberamos todo esto ya con nuestras botas y todo esto, brindándole y garantizándole un mejor servicio al cliente. ¿Sí? Igual todo esto va contemplado, como ya lo decía, dentro del contrato para la exportación de nuestra mercancía. Eh, bueno, esto es todo.
Muchas gracias por la atención prestada y estoy atento a cualquier retroalimentación o lo que usted diga. Muchas gracias.